Oh hermano, no quiero terminar aquí otra vez derramando mis lágrimas. Vamos con la parte número 5. Vemos ahí, ven cómo las escrituras se van ensalzando. Ven ustedes, porque yo les digo que por favor, les ruego como Pablo rogaba con lágrimas, lean sus Biblias, hermanos. No se dejen engañar por aquellos que dicen ser enviados por Dios en este siglo. No se dejen engañar por los falsos profetas denominacionales que predican tradiciones, credos y dogmas. Lean sus Biblias y estas cosas les serán reveladas. Aleluya. Lo vimos en la Escritura. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Y esa sangre fue demandada de la generación que mató a Jesucristo en la cruz del Calvario. Será demandada la sangre de Abel, imagínense esto. Así que allí vemos la palabra cumpliéndose. Pero vemos que así como vamos al otro lado del campo, al otro extremo. Así como Dios no destruyó al diablo cuando cayó, sino que lo desterró, ¿verdad? Lo hizo caer del cielo con todos sus ángeles. Y así como Dios no mató a la serpiente, tampoco la mató, sino que la maldijo y la dejó vivir hasta que muriese de vieja. Aquí, según la Escritura, las leyes de Dios indican que el hombre que matare al hombre, ¿no?, por mano de hombre, tiene que ser muerto, herida por herida. Y Dios, quien ha tenido estas leyes eternamente, no mató a Caín. Entonces, ni Dios destruyó a Lucifer, ni Dios mató a la serpiente, sino que también Dios no mató a Caín. Los dejó vivir. Dejó vivir a Caín y a su descendencia mestiza, quienes mostraron a través de los años la aparición de las obras del diablo, los atributos del diablo, como Jesús manifestó los atributos de Dios. Entonces vemos el verso 11 al 15, leemos la conversación que tuvo Dios con Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Entonces ahora maldice Dios a Caín. O sea, fíjense la diferencia entre Adán y Caín. Cuando Dios habló con Adán, Dios le dijo, maldita será la tierra por amor de ti. Pero a Caín, Dios le dice, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿De dónde vienes?, le dijo Dios a Satán en el libro de Job. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo? Dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Errante. O sea, por culpa de este homicidio, Dios maldijo, le digo a Caín, maldito serás tú de la tierra. Y cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza.
O sea que por culpa del pecado de Caín, del asesinato, la tierra no le daría fuerza a él y a su descendencia. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces mire la respuesta de Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ni siquiera se arrepiente. No, aquí no vemos ningún arrepentimiento por ninguna parte. Perdóname, Dios mío, me arrepiento de haber matado a mi hermano. No hay arrepentimiento. Por eso hay personas, hermanos, que nacen en este mundo y jamás de los jamases se van a arrepentir. Eso es una verdad que tenemos que aceptar. Nunca se arrepentirán. Grande es mi castigo para ser soportado. Porque entonces, a raíz después que él se iba a reproducir, la gente le iba a echar la culpa a él de la maldición de la tierra para con él y para con su especie. Y dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y oiga esto, y de tu presencia me esconderé. Esto es lo mismo. Yo tengo que hablar de esto porque tengo que conectar esto con la realidad. Lo mismo que el diablo ha hecho desde que entró aquí en la raza humana, esconderse de la presencia de Dios, de la presencia de sus profetas. Y algunos profetas hablaron de que Satanás estaba involucrado en las cosas que ocurrían en la tierra, pero hasta el sol de hoy han pasado siglos y nadie sabe la razón de la existencia del diablo. Pero ustedes están a punto de aprender eso, y esta enseñanza es la llave para abrir el tesoro. No se podrá esconder más de nosotros, porque somos llamados para el advenimiento de Jesucristo a buscar a su iglesia. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él sabía que algo ocurriría con la tierra que Dios maldijo. Cuando Dios maldijo a Caín y dijo: maldito serás de la tierra, que abrió su boca. Entonces la consecuencia de la muerte, de matar a una persona, es precisamente ser muerto. Entonces él había cometido un pecado de muerte y la pena era de muerte. Entonces cualquiera que me hallare me matará. Y mire lo que dice Dios, para que usted vea que Dios deja a Caín que siga adelante y se reproduzca y tenga su simiente. Y él dijo que la serpiente tendría simiente, y él no iba a contradecir lo que ya había dicho a la serpiente cuando la maldijo. Dice: ciertamente, versículo 15, y le respondió Jehová diciendo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Le puso una señal para protegerlo de que lo mataran, a pesar de su falta de arrepentimiento. Por eso dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover injustos sobre injustos e injustos. Eso nos está hablando, que tenemos que ser, como nuestro Padre. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos. La venganza, la decisión, todo eso hay que dejarlo en manos de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces ha habido mucha especulación acerca
marca o la señal que Dios puso en Caín para que no lo matasen. Mucha especulación y ninguna prueba escritural. Porque eso no nos concierne a nosotros. Lo que nos concierne a nosotros es el hecho de que Dios no lo mató, ni tampoco iba a permitir que alguien lo matara. Y puso por ende una señal para que nadie se atreviera a matarlo. Yo escuché a uno de estos predicadores, que están del otro lado del mundo, decir que la señal que puso fue que lo hizo crecer y lo hizo un gigante para que la gente le tuviera temor y no se acercara a matarlo. Entonces yo hallo que eso tiene cierta lógica, porque si yo veo un hombre gigante y enorme, yo no me voy a atrever a matarlo, le voy a tener temor y no lo voy a matar. El problema es que no hay escritura para sustentarlo, amados hermanos. Y aquí su servidor no está para hablar de palabra de Dios sin sustento escritural. ¿Qué otros dicen que le puso el número 666? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no tiene nada que ver con la marca o la señal que Dios le puso a Caín. Porque el Apocalipsis, cuando habla del número de la bestia y habla del 666, es algo que está totalmente desconectado de este verso que acabamos de leer, capítulo 4, verso 15. No tiene conexión alguna, porque dice que todos, los que adoraban a la bestia, se les puso una señal para que no pudiesen ni comprar ni vender. Era todo lo contrario. Si no tenían la señal. Algún día hablaremos de eso, lógicamente. Porque el libro de Apocalipsis es un libro totalmente de símbolos, de figuras y símbolos que hay que saber interpretar con el resto de la Biblia. No independientemente, inventando cosas con nuestro propio raciocinio, ignorando la historia de la iglesia cristiana, ignorando los hechos que acontecieron después que se escribió el libro del Apocalipsis, e ignorando el resto de las escrituras desde Génesis hasta Judas. Así que cualquier cosa que yo les pueda decir que fue la señal que Dios puso sobre Caín para que no lo matasen es una especulación, y Dios no me ha puesto delante de ustedes, hermanos, para predicarles especulaciones y conjeturas, sino para predicarles la palabra pura de Dios, el así dice el Señor. Y si Dios no ha revelado cuál fue la señal, es porque no nos compete saber cuál era. Lo que nos compete saber es que Dios no iba a permitir que nadie matase a Caín, y puso una señal para que nadie lo hiciera, y lo dejó seguir adelante. ¿Ven? Eso es todo lo que nos compete saber aquí, porque Dios tiene un propósito en todo esto, y aquí estaban comenzando a manifestarse los planes de Dios. Entonces el hijo del diablo tenía que continuar, así como se ha profetizado que se va a levantar un anticristo, y se va a levantar, y es por voluntad de Dios que eso va a suceder. Así que pues salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y de aquí en adelante entonces vemos la simiente de la serpiente, que es el tema de nuestro bloque largo que ya llevamos. Vamos por la quinta parte. No me importa cuánto tiempo, si tengo que terminar 3 horas más, porque cada bloque es de 1 hora. No me importa. Ténganme paciencia, hermanos. Así que vemos a la genealogía de Caín, que viene siendo supuestamente el primogénito de Adán, mas sin embargo la palabra le concede una genealogía totalmente separada de Adán, porque su padre la serpiente había sido maldito. Entonces Caín, hijo de la serpiente, iba a manifestar entonces carnalmente la simiente de la serpiente que habla Dios en Génesis capítulo número 3, verso 15.
teólogos, pastores, evangelistas, quien quiera que me esté oyendo y que haya escuchado enseñanzas de esto, abra sus ojos. Aquí está la respuesta: la simiente de la serpiente, la descendencia de la serpiente, el producto de la serpiente teniendo coito con Eva y haciéndola engendrar un hijo mestizo y bastardo, hijo de fornicación, que traería las características bestiales de la simiente de la misma serpiente, características animales, que traería los atributos del diablo, para que se alumbre nuestros ojos y veamos de dónde salen todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Aquí salen los orígenes del mundo que nosotros vemos, del paraíso del diablo que tenemos, el Edén de Satanás, edificios, armas, grandes ciudades, edificios hermosos, invenciones de toda clase. Voy a tocar ese tema, pero vamos entonces a leer, vamos a leer la simiente de la serpiente, pues. Entonces, su descendencia, una raza mestiza, la cual mostró las obras del diablo. Entonces viene la genealogía de Caín, donde Caín viene siendo el padre de todos los que le siguen, aparte de Adán, separado totalmente. Recuérdelo, él fue el primero que nació, por ende le tocaba el derecho de primogenitura, y en el libro de la genealogía de Adán debería decir que Adán engendró a Caín, ¿verdad? Eso no lo va a encontrar usted en ninguna Biblia, aunque sea católica, porque Caín no era hijo de Adán. No hay manera de probarlo, mas con la ciencia hemos probado que la sangre animal se traspasó, la genética de los chimpancés se traspasó a la raza humana, a través de la serpiente. Así que leemos la simiente de la serpiente, la descendencia de Caín. La hemos descubierto en carne aquí primero. Entonces, una cosa que marca la descendencia de Caín, era de que no dependían de la fe en Dios, sino que fueron gente independiente y autosuficiente, como la vemos el día de hoy. Autosuficientes, independientes, inventores. Así que leamos la palabra. Salió pues, verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual era una de sus hermanas, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y mire lo que dice: y edificó una ciudad. Empezar la edificación, ¿se dan cuenta? Edificó una ciudad. Mientras que acá Abel era un pastor de ovejas, y usted va a ver más adelante la descendencia de Adán, porque aquí como Dios está revelándonos todo esto, y como Dios sabía todo esto, Él lo plantea de la forma perfecta. Viene Dios y separa la genealogía de Caín con la genealogía de Adán. ¿Ve? Porque Caín no era hijo de Adán, por ende tenía que tener su propia genealogía, y él describe a través de esa genealogía, Dios describe entonces cómo eran los hijos de Caín, edificadores de ciudades. Entonces, y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael,
Mehujael. Y mire que no se dice tampoco las edades, cuánto tiempo duraron estas personas. Fíjese la diferencia que hay, porque vamos a leer los descendientes de Adán también. Y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces quiero aclararles algo muy importante, que este Lamec era el último de la serpiente puro, porque a medida que pasó el tiempo, la gente se mezcló. Ahí está la cosa, la mezcla, otra vez la ley de la mezcla. Tanto los hijos de Adán, porque Adán tuvo, y sus hijos tuvieron muchos hijos e hijas, y Caín tuvo muchos hijos e hijas, se mezclaron. Y se fue dañando, ¿verdad?, la raza humana. Y vemos el verso 19, Lamec, el primero que rompió esto de que Jesús dijo desde un principio que varón y hembra los creó, tal para cual, una mujer para un hombre, para una mujer para un hombre. Y Lamec fue el primero que tuvo 2 mujeres. La poligamia entró también allí. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahí tenían algo, ¿verdad? Algo de los que tenían los hijos de Adán, que vamos a ver después. Todo esto eran mestizos. Y Ada dio a luz a Jabal. Acuérdense, Lamec es el último hijo de la serpiente puro. Ya los demás todos eran mestizos. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de los que tocan arpa y flauta, la música. La música apareció aquí, hermano. Dice la Escritura que los primores de los tamboriles y pífanos fueron preparados para ti en el día de tu creación, oh querubín protector. Manifestando que Lucifer era músico, tenía música en sí mismo, como Dios también tiene música en sí mismo. Ambos tienen música en sí mismo, y se manifestó el primer músico de la historia, Jubal. Y miren, hermanos, enchuflen esto con la realidad, cómo la música es un poder inmenso en la tierra, que manipula las mentes de las personas y que está relacionada con el sexo y muchas otras cosas. No hay música en este tiempo que sea de Dios. Ese es otro misterio que vamos a revelar. Eso está en la historia de David, en los libros de Crónicas se revela la música de Dios para que la comparemos con estos que se llaman músicos cristianos y nos demos cuenta que son músicos del diablo y no de Dios. Son hijos de Jubal. Un poder muy fuerte tiene la música, tiene un poder muy fuerte. Entonces el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, el cual era contemporáneo con Enoc, el de Adán, el séptimo después de Adán. Eran contemporáneos. Dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, escúchenme el lenguaje de Lamec: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida. Ya estaba muy bien, un asesino igual que su padre Caín, ¿verdad? Y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, eso indica que la palabra que Dios le habló a Caín fue transmitida, ¿verdad? Fue transmitido lo que Dios le dijo a Caín.
Y ellos inventaron sus religiones, porque Caín era religioso, así que ese espíritu de religioso de adorar a Dios y la adoración humana iba a aparecer entre los descendientes de Caín también, y entre los hijos de los hombres. Eso lo vemos después. Dice, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Ok? Ahí termina la descripción de la simiente de la serpiente. Les quiero traerles algo que tengo aquí para hacer comparaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ampliarles la vista. Aquí tengo algo para ampliarles la vista, para que ustedes vean más allá de lo poquito que se dice de la simiente de la serpiente y para que podamos conectarla con el mundo en que vivimos hoy. No podemos combatir con flechas, ¿no?, cuando estamos en la era de la bomba atómica. Eso lo hablaré algún día, y quizá lo diga en el epílogo que les voy a grabar después de este bloque larguísimo que estamos hablando. Mire, ya ustedes vieron el producto de la simiente de la serpiente, músicos y todo esto. Vamos a referirlo a cada verso, y finalmente vamos a ver lo que dijo Lamec para que usted vea que está conectado con Jesucristo, que es la palabra de Dios manifestada, y que sabía perfectamente lo que Lamec había dicho. Él es la palabra hecha carne, Jesús es la palabra hecha carne, que habitó entre nosotros, y que todas estas cosas que estamos leyendo en la Escritura son producto de Él, es la palabra de Dios. Entonces, miren lo que les voy a decir. Comenzando desde el verso 17, en la genealogía de Caín, donde conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Y una vez comenzó la edificación, ¿ve? Edificación de ciudades, así como ahora a la denominación le gusta edificar templos. Entonces, edificó una ciudad. Tenemos entonces que Caín viene siendo el padre de los hombres de renombre, el padre de los presidentes, de los alcaldes, de los propietarios y directores inmobiliarios, constructores. En el versículo 19, vemos al versículo 19, donde vemos a Lamec, es el padre de los polígamos, los adúlteros, los enamorados, los promotores de hoteles, de películas que multiplican la fornicación. En el verso 20 tenemos al padre de los ganaderos. En el verso 21, al padre de los músicos, de los cantantes de coros, de los corales, de los compositores, de cualquier índole, sean religiosos o no religiosos, los que componen estas canciones que dicen hermosas, que le cantan a Dios, en diferentes estilos genéricos, rock and roll cristiano, la salsa cristiana, y toda esta cosa que usted dice que es música cristiana. Estamos en el versículo 21. El padre de todos los músicos, de todos los cantantes, de todos los coros, de todos los compositores. En el verso 22 vemos el padre de los inventores industriales, de los directores de sociedades, empresas, compañías, hombres de negocio. Hermano. Entonces, imagínense, pónganse a ver, vamos a conectar estamos tratando de conectar esto con nuestra realidad existente y que se ha ido desarrollando poco a poco hasta una edad en la cual ya estamos pensando en enviar un cohete al planeta Marte. Entonces, cuando comenzaron a electrificar, analícelo, que se descubrió la electricidad, ¿verdad? Porque habían ciudades y pueblos, pero cuando se descubrió la electricidad y comenzaron a electrificar, escúchelo bien, las ciudades y los pueblos, eso era una cosa aparentemente buena, porque imagínense, cuando estamos aquí se nos va la luz,
dependemos tanto de la luz, pareciera que dependemos más de la luz eléctrica que de Dios. No sabemos qué hacer, se nos dañan los aparatos, la refrigeradora, se nos dañan los alimentos. Mire lo que produjo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mírenlo bien. Entonces, cuando comenzaron a electrificar todo esto, entonces, que parece algo bueno, parece una cosa aparente buena, pero lo que hizo todo esto fue prácticamente multiplicar el pecado por 7, porque entonces salió la televisión. Cuando no había televisión, no había luz, y la gente hacía orgías sexuales, nadie se daba cuenta. Pero ahora usted prende la televisión gracias a la energía eléctrica y multiplica el pecado. Lo que filman en un cuarto cerrado se puede ver alrededor del mundo por medio del internet. Así que la luz trajo consigo el televisor, los bares, las discotecas, los clubes nocturnos, todo eso vino con la luz. ¿Se dan cuenta? Y ahora en el versículo 22 tenemos a Naama, la primera mujer de renombre sobre la tierra, la madre de las mujeres emancipadas, la bisabuela de Jezabel, por así decirlo. Esa fue hija de Caín, quien hizo la propaganda del régimen matriarcal. Entonces, por ahí nos vamos. Por ahí nos vamos. Viene siendo la madre de todas las mujeres que dirigen las iglesias, aun cuando son menstruosas, que deberían mantenerse en silencio, calladas y preguntar en casa a sus maridos. Y si no tienen marido, después del culto, después de la reunión, no debe haber dicho culto, después de haberse reunido o haber escuchado un mensaje, preguntarle al líder, al pastor, al predicador, al maestro, de qué se trata tal cosa. Dice la Biblia, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque es cosa vergonzosa que una mujer hable en una congregación. Eso lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Esto no es un capricho del apóstol Pablo. Dice, si alguno quiere ser contencioso, dice Pablo, reconozca que estos son mandamientos del Señor. Entonces ella es la madre de las mujeres predicadoras. ¡Qué barbaridad! Descendientes de Caín. ¿Se dan cuenta? Ahí están los descendientes de Caín. Y ahí lo hemos conectado con los que estamos viendo hoy. No podemos quedarnos mucho tiempo en eso porque se nos va a alargar el asunto más. Pero es para abrirle el entendimiento de que en Génesis está la raíz, está la fuente del conocimiento, de la razón de las cosas que vemos en la tierra. Cuando hablamos de los extraterrestres, hablamos de cosas celestiales escondidas en la Escritura. Y ahora estamos hablando de cosas terrenales escondidas en la Escritura. Entonces ahí vemos vemos la palabra. Y finalmente las palabras de Lamec, verso 24. 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y miles de años después que este hijo del diablo dijo semejante palabra, con un corazón homicida y vengativo, se presenta el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, a quien el apóstol Pedro le pregunta diciendo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió, no, sino hasta 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Ven, hermano, ¿por qué Jesús no usó otro número o otra expresión? ¿Se dan cuenta por qué Jesucristo, Dios quiso que en Jesucristo estuviera encerrado todo misterio, reunir todas las cosas en Cristo?
porque el perdón es lo contrario a la venganza. Y si Lamec dijo semejantes palabras inspiradas por el diablo su padre, que si él era vengado lo sería 70 veces 7. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo todo lo contrario, refiriéndose a esta misma frase, diciéndole a Pedro: no 7 veces perdonarás a tu hermano, sino hasta 70 veces 7. ¿Usted cree que Jesucristo inventó esa cifra? ¿No ven ustedes la conexión entre las palabras de Jesucristo contradiciendo a uno de los hijos de la serpiente, hijo de Caín? Jesucristo no es un inventor, Jesucristo es el hijo de un creador y Él es la palabra, y estamos leyendo la palabra. Así que el lenguaje de Jesús era conforme a las Escrituras y no conforme a los dogmas. Nadie quiere perdonar en nuestros días, ni aun los mismos que se llaman cristianos. Dicen esa frase: yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón. Perdonar es olvidar y dejar todo atrás. Así como nuestro Padre nos ha perdonado nosotros los más inmundos de nuestros pecados, tenemos que perdonar nosotros a nuestros semejantes y a los que nos aborrecen y aún a los hijos del diablo que nos persigan, porque el Señor dijo: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Es la palabra de Dios manifestándose. Así que ahí estamos claros. Toda esta raza de Caín fueron autosuficientes. No dependían de la fe en Dios, no tenían fe, sino tenían obras, como viven muchos ahora. Dependían de su propio ingenio. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué necesito a Dios si tengo una casa grande, tengo 3 carros, tengo 6 empresas, tengo millones de dólares, una cuenta bancaria? Yo no necesito a Dios. Yo soy el dueño de la compañía Amazon y tengo 2 billones de dólares en fortuna, aviones, carros, hasta cohetes para enviar al espacio. No necesito a Dios. Hijos del diablo. ¿Lo ven? Hijos del diablo. Entonces veamos, demos un paso más adelante. Estos eran gente autosuficientes, ¿ven? Autosuficientes. Y como éramos usted y yo, hermanos, nosotros no podemos ser autosuficientes. Nosotros tenemos que depender de Dios. Depender de Dios por la fe. Así que demos un paso adelante al versículo 25 del mismo capítulo 4, para que usted vea entonces otra vez la profetisa Eva, confirmando lo que les estoy enseñando en el nombre de Jesucristo, con la autoridad del Espíritu Santo y de su producto inspirado, las Sagradas Escrituras, la Biblia que tienes en tus manos. Dice la Biblia, dando testimonio de otra relación sexual que tuvo Adán con su mujer Eva. No dice cuándo, pero dice la Biblia, conoció de nuevo. Escuche esto. Conoció de nuevo Adán a su mujer
Oiga esto, hermano, por favor. La cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Mire esto, qué lindo. En el mismo capítulo, versículo 1, donde salieron dos gemelos de diferentes padres, aquí Adán se hace uno con su mujer, quien es llamada, vuelvo y repito, madre de todos los vivientes. Adán no era padre de todos los vivientes, porque él no era padre de Caín. Mas sin embargo, Eva era madre de Abel el muerto, el justo, y era madre de Caín, el mestizo, el hijo de la serpiente. Por eso se puede decir, y se comprueba con esto que hemos visto toda esta hora, de que Eva era ciertamente la madre de todos los vivientes. Pero Adán no era el padre de Caín, por lo cual no se dice en ninguna parte que Adán era el padre de todos los seres vivientes. Pero aconteció que Adán se juntó con su mujer, la cual Dios dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Y aquí viene la profecía, la revelación. Y se va a confirmar esta revelación en el capítulo 5. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Y mire esto, la versión de 1960 dice, me ha sustituido otro hijo. ¿Ok? Pero ¿qué dice la versión antigua? Vamos a ver la versión antigua, hermano, para que usted vea qué bonito. Porque recuerde que la simiente de la mujer venía carnal, ¿verdad? Carnal, venía por parte de Adán. Y la simiente de la mujer espiritual, que fue Jesucristo, que nació, ¿verdad? Que nació sin sexo, sin intervención sexual de José y María, vino por creación y vino del cielo. Por obra del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, y conoció de nuevo, verso 25, versión antigua, afirmamos de nuevo, la simiente de la mujer. Mire, cuando Caín mató a Abel, porque la línea que vamos a ver en el capítulo 5 de los descendientes de Adán, por ahí va la línea de la sangre, o sea, la línea del Mesías, ¿no? De la simiente espiritual de la mujer, que es Jesucristo, que vino en carne y que fue llamado Espíritu vivificante. ¿Ven? Fue llamado el primer Adán alma viviente y el postrer Adán Espíritu vivificante. Vino por nacimiento virginal, tenía que venir así, porque así nació la simiente de la serpiente, por una mujer. Pero no pudo ser virginal como en el caso de María, porque Satanás no es creador. Y Dios permitió que Satanás tuviese su hijo. Entonces, seguimos adelante. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, lo cual significa sustitución. Mire esto. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente. Se había quedado sin simiente. Se había quedado sin simiente engendrada por Adán, porque Caín era una adquisición. ¿Vemos? Que tuvo su propia descendencia y que no vino por el medio que tenía que venir como hijo de Adán, su marido, sino por la fornicación con la serpiente. Porque Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín.
¿No pueden ver, hermanos? ¿No pueden ver? Véanlo bien. Eva era profetisa, ella era mujer de Adán, era la primera pareja. Entonces vemos aquí que Set, así como Abel, representa la muerte de Cristo, la simiente de la muerte de Cristo, la muerte de la simiente que es Jesucristo, la simiente espiritual de la mujer. Así Set representa la resurrección de Jesucristo, el Cristo resucitado. Entonces Eva, contenta, tuvo que haber estado contenta. Me ha sustituido otra simiente, dice la versión antigua. Acá dice sustituido otro hijo. En lugar de Abel. Ella consideraba a Abel su hijo con Adán, el hijo natural, pero no consideró ni llamó a Caín hijo, sino una adquisición. Y Set significa sustitución. ¿Qué más quieren? Y eso vino a causa de la relación que tuvo con Adán, el cual engendró a Set en el vientre de María. Y ella dijo, porque Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, apuntando a Abel, a quien mató Caín. ¿Qué más quieren? Y ahora en el capítulo 5 vamos a sellar esto por fin ya, para que ya no haya duda. Hemos tenido que ver con una lupa todo esto, para que se le abra los ojos. Y si quieren salirse del canal, pues, como dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, después de que muchos no le seguían, y les digo, ¿se quieren ustedes ir también como ellos? ¿Queréis iros también vosotros? Pero Pedro respondió diciendo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque muchos dejaron de seguirlo a causa de su lenguaje. Así que si ya no se suscriben muchas personas, se apartan del canal y no quieren escuchar esto, pues sigan adelante, porque esto no es para ustedes. Pero aquellos predestinados desde antes de la fundación del mundo me están entendiendo, porque hay demasiadas evidencias que les estoy presentando. Solo que hemos leído esto sin detenernos a meditar en ello. Y esto no fue revelado a escribas ni sabios. Esto solamente viene a profetas, que son los que pueden ver estas cosas. Mírenlo bien, la Escritura. Entonces, hermanos amados, Set, sustituto, la mujer no tenía simiente, representa la resurrección de Cristo. Entonces, para sellar esto, para que usted vea que Caín no era hijo de Adán, les voy a leer el capítulo 5 de Génesis, la genealogía de Adán, la verdadera genealogía de Adán. Y esto está aparte de la genealogía de la simiente de la serpiente, de la descendencia de la serpiente. Vamos a comenzar a leer la descendencia de Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Este es el versículo 1. Y aquí no aparece Caín. Debería aparecer como el primogénito porque nació primero. Por eso el derecho, miren, cuando pasó lo mismo, que en el mismo vientre de Rebeca, de Rebeca, la mujer de Isaac, dos criaturas luchaban en su vientre, Jacob y Esaú, y dijo el Señor, a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes que nacieran. En ese entonces, Esaú fue el primogénito, el hijo del diablo, primero que abrió el que primero que abrió la matriz, el que salió de la matriz fue Esaú, y después Jacob.
Pero como Esaú era hijo del diablo, que desprecia todo lo que Dios hace, él despreció la primogenitura que había recibido cuando nació primero que Jacob su hermano, y por un plato de lentejas la vendió. Y Jacob, con ese plato de lentejas, compró la primogenitura de Esaú y se convirtió en el primogénito de Jacob o Israel. Esa historia se puede leer por ahí, usted la puede leer con calma. Después la quiso procurar con lágrimas, pero era ya demasiado tarde. Ya Jacob había recibido la bendición del primogénito. Entonces Caín no era el primogénito de Adán. Entonces vamos a leer entonces los primeros 3 versículos para que usted entienda y vea que Dios dice las cosas claras, las esconde, pero da expresiones, expresa cosas que van cada vez afirmando las cosas que se van revelando por el Espíritu. Capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones. Escúchelo bien, hermano, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, y lo repite, ¿ve? A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Estamos yendo al pasado, ¿verdad? Dios ahora está dejando ya la simiente de la serpiente. Por un lado, ellos se reprodujeron y manifestaron las obras del diablo y poblaron la tierra y se mezclaron con los demás hijos de Adán y Eva, porque ellos tuvieron muchos hijos e hijas y todo se fue mezclando, porque ellos vivieron muchos años y durante esos años iban engendrando hijos, hijos, hijas, y como el pecado estaba ahí, se iban, todos no, lógicamente iban apartándose, iban mezclándose. En un momento en que empezaron a mezclarse, ¿no? La descendencia de Adán con la descendencia de Caín, y hubo una mezcolanza muy grande y se rompió, ¿verdad? Otra vez la ley de la mezcla que hablamos. Y dice, varón y hembra, verso 2, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ahora quiero que usted escuche el verso 3 con mansedumbre y humildad. Dice la palabra de Dios. Ahí no dice ahora el tiempo, ¿verdad? Porque en la genealogía de Adán sí se habla, porque aquí, por ahí vendría, por esta genealogía, vendría el Mesías. ¿Ven? O sea que Jesucristo está aquí presente con nosotros en lo que estamos leyendo ahora. Adán es tipo de Cristo. Entonces mire lo que dice la palabra. Ya sabemos que Caín mató a Abel. Dice, y vivió Adán 130 años. Imagínense a la edad que Adán tuvo este hijo. Y engendró, escúchelo bien, hermano, Dios habla claro, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Está repitiendo lo que leímos en el verso número 25 del capítulo 4 de Génesis, que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo. Su verdadero primogénito era Abel y había sido asesinado por el hijo del diablo. Entonces dice la palabra, primero, en el capítulo 5, verso 1, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para reafirmar
que Dios no creó un animal cuando creó a Adán. Por eso es que estos locos que hablan de la teoría esa de la evolución deberían estar todos en un manicomio o en una sala de psiquiatría, porque Dios realmente ha enloquecido a los sabios de este siglo, haciéndoles creer que el hombre proviene del mono. Entonces Dios afirma aquí en la palabra, en las generaciones de Adán, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Está reafirmando cuando ya vemos dos versos que dicen lo mismo, insiste en lo mismo. Viene el verso 3, donde dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí lo tenemos, hermano. Búsqueme en la Biblia, mi amigo pastor, evangelista, predicador, teólogo, estudiado, doctor en divinidad, escriba, sabio de este siglo. Búsqueme en la Biblia si usted dice que la conoce. ¿Dónde dice que Caín era un hijo conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Adán? No lo va a encontrar, hermano. A estas alturas, hermanos y hermanas, ustedes deberían estar saltando de gozo con las cosas que estamos hablando. A mí quisiera yo agarrar una trompeta y hacer que el mundo entero escuchara estas cosas, porque hemos sido vulgarmente engañados por el diablo, como Eva también fue engañada por la serpiente inspirada por el diablo. Y entonces Eva, que dio la sabiduría animal, terrenal, diabólica, que se manifestó entonces claramente en Caín, hijo de la serpiente. Constructores de ciudades, músicos, ya usted lo vio. La sabiduría animal, terrenal y diabólica. Santiago. Eso yo se los leí en otro mensaje. Así que primero dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y después dice que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza y conforme a su imagen, claramente diciendo que Caín no era conforme a la imagen y semejanza de Adán. Y ahora vamos a oír la lista de la compañía de los primogénitos, que nacieron en un momento dado y fueron inscritos en los cielos como primogénitos. Esta es la descendencia de la cual vendría. Desde ahí comenzó, ¿verdad?, los hijos de Adán con Eva a reproducirse. Y todos estos hombres que vamos a mencionar en la genealogía de Adán, todos eran conforme a la imagen y semejanza de su ancestro y padre, Adán. Y fueron los días de Adán, verso 4, después que engendró a Set, 800 años. Mire usted, para que vea que esa sangre todavía no estaba, eso poco a poco se iba degenerando. Y en un momento en que ya, no quiero adelantarme, vamos por lo largo, hermano, ya se está acabando este bloque. Yo sabía que esto se iba a demorar así, pero no podemos saltarnos todas estas cosas. Entonces vemos claramente que Set era conforme a la imagen y semejanza de Adán, que era conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay un verso mal interpretado que tenemos que aclarar, que está en el verso número 26 del capítulo 4, y lo voy a leer en la versión antigua, que lo dice de una manera más clara, donde habla de Set. Y acuérdense, Set nació, fue engendrado
Óigalo bien, en ese tiempo se predicaba se conocía la existencia de un solo Dios, ¿ok? Y que no se podía ver, un Dios invisible. Y lo único que se conocía era la palabra que ya se había hablado. ¿Ve? Se iba la palabra revelándose poco a poco. Primero fue no coma del árbol. Y después vino Dios, habló con la serpiente y todo esto fue manifestado y fue alimentándose la palabra de Dios y revelándose. Y vamos a pasar al siguiente bloque porque ya se terminó la parte número 4.